cuando realizamos la evaluación económica y social de proyectos. El primer gran grupo es el análisis costo-beneficio. Y el segundo gran grupo es el análisis costo-eficiencia. En el análisis costo-beneficio tenemos la posibilidad de identificar y valorar los beneficios. Tenemos la posibilidad de identificar y valorar los costos y podemos compararlos para tomar una decisión. En términos generales, si los beneficios son mayores que los costos, vamos a aprobar el proyecto. En caso contrario, lo vamos a rechazar. Dentro de este análisis costo-beneficio hay, a su vez, dos grandes grupos, los vamos a ver enseguida. En tanto que el otro grupo es el análisis costo-eficiencia. En el análisis costo-eficiencia, por alguna razón, que la vamos a describir cuando llegue el momento, es muy costoso valorar los beneficios. O en algunas situaciones, como en el caso de los sectores de salud y educación, se asume que los beneficios son mucho más grandes, son mucho más grandes que los costos y por lo tanto, partiendo de esa premisa, la decisión se basa en solamente los costos. Ese es lo que se llama el análisis costo-eficiencia. La decisión de inversión se basa en los costos, tanto en los costos de inversión como en los costos de operación y mantenimiento. Decíamos que dentro del análisis costo-beneficio, a su vez hay dos grandes grupos, que son las metodologías tradicionales para bienes que se pueden transar en el mercado, bienes o servicios que se pueden transar en el mercado. Y el otro gran grupo es las metodologías no tradicionales para bienes que no se pueden transar, que no se transan habitualmente en el mercado. Entonces, ¿cómo se generan estos dos grandes grupos de metodologías? Análisis costo-beneficio y análisis costo-eficiencia. Por una parte tenemos los insumos. Los insumos dan lugar a los costos, pero los insumos también, a través de su procesamiento, dan lugar a los bienes o servicios y estos dan lugar a los beneficios. Pero dan lugar a los productos, ¿verdad? Los insumos dan lugar a los productos y los productos, a través de su venta, dan lugar a los beneficios. Entonces, si vinculamos beneficios con costos, estamos en el grupo de las metodologías análisis costo-beneficio. Como habíamos mencionado, se pueden identificar adecuadamente los costos, se pueden identificar adecuadamente los beneficios y podemos calcular el valor actual neto socioeconómico para tomar la decisión definitiva. Es el caso del ejemplo de la Mari Mercado, ¿verdad? Habíamos dado al principio del semestre un ejemplo de la Mari Mercado que vinculaba la zona sur de la ciudad de La Paz con el Alto. Ahí los beneficios eran el ahorro en los costos generalizados de viaje, compuestos por los costos de operación vehicular más el tiempo de los usuarios. Entonces los beneficios estaban dados por el ahorro en los costos generalizados de viaje
de la situación con proyecto, usar la malla mercado, versus la situación sin proyecto, no usar la malla mercado. Evidentemente, en ambas rutas se gastan lubricantes, llantas, gasolina, pero en menor cuantía si utilizamos la malla mercado. Por lo tanto, hay un ahorro en lubricantes, llantas, gasolina, etc. Y un ahorro en el tiempo de los usuarios. Entonces, hemos identificado cuáles son los beneficios. Los podemos cuantificar. Para poder cuantificar los beneficios, obviamente hay que hacer varios procesos. Uno de ellos es hacer conteo vehicular. Primero, definir las rutas relevantes para el proyecto, y dentro de las rutas relevantes para el proyecto, lo que hay que hacer es conteos vehiculares, clasificándolos por tipo de vehículo, para poder estimar esos ahorros en los costos de operación vehicular. Y los costos están dados por la rehabilitación de la vía. La rehabilitación de la vía que había sido construida hace mucho tiempo atrás, pero estaba interrumpida, no se podía transitar por esa vía el año 2002, y por lo tanto los costos de rehabilitación de la vía valorados a precios cuenta. Entonces, hemos identificado adecuadamente los beneficios, hemos identificado los costos, les hemos dado un valor a los beneficios, les hemos dado un valor a los costos, y podemos compararlos a través del análisis costo-beneficio, aplicando el valor actual neto socioeconómico. Pero si por alguna razón identificamos los costos, los valoramos, pero también identificamos los productos que se generan con un proyecto, estamos en el caso del análisis costo-eficiencia. En este análisis costo-eficiencia, comparamos los productos que se generan a través del proyecto con los costos que se incurren para poder generar esos productos. Si ese es el caso, estamos en el análisis costo-eficiencia, y se debe también valorar lo que es el impacto. Entonces, por alguna razón, los beneficios no son... Sí se pueden identificar, pero ya les he mencionado que la valoración de estos beneficios es complicada o requiere un monto que puede en algunos momentos ser superior al monto de inversión. Entonces, sí, para poder estimar adecuadamente los beneficios vamos a gastar más de lo que representa el monto de inversión, no vale la pena aplicar el análisis costo-beneficio. Y nos centramos en aplicar el análisis costo-eficiencia, en el cual vamos a basar la decisión de inversión en los costos que se generan tanto en la fase de operación como en la fase de inversión, y además vamos a determinar el impacto que genera el proyecto. Bien, pasemos al primer grupo de metodologías, el análisis costo-beneficio. Pero decíamos que cuando estamos dentro de lo que es el análisis costo-beneficio, hay las metodologías tradicionales, las metodologías que se aplican cuando existe un mercado para el bien o servicio que estamos analizando, y dentro de esas metodologías tradicionales para bienes mercadeables, vamos a ver el sector de agua potable, el sector de plantas de tratamiento y el sector de transporte. Pero dentro de ese grupo de análisis costo-beneficio existe otro grupo que son las metodologías no tradicionales para bienes no mercadeables, es decir, para bienes o servicios que no se transan en el mercado. Dentro de este grupo de metodologías hay a su vez dos subgrupos. El primero de ellos es el método indirecto u observable, y el segundo método es el método directo o hipotético.
Los métodos indirectos u observables, tal como su nombre lo indica, se trata de que a través, en forma indirecta, se trata de establecer los beneficios asociados a un determinado proyecto. En forma indirecta, a través de encuestas, observaciones, se trata de establecer los beneficios en los que, digamos, que genera un determinado proyecto. Los métodos directos o hipotéticos, en este segundo grupo de metodologías no tradicionales, se trata de construir un mercado hipotético en el cual se van a transar los bienes o servicios objeto del proyecto. El primer gran grupo, vamos a ver 3 metodologías. La primera de ellas se llama costos evitados, la segunda, costos de viaje, y la tercera, precios hedónicos. Y dentro de los métodos directos e hipotéticos en los cuales se construye un mercado hipotético, ese mercado hipotético en el cual se va a transar el bien o servicio objeto del proyecto, se construye a través de encuestas. Dentro de estos métodos vamos a ver 2 métodos, uno que se llama valoración contingente y el otro que se llama ranking contingente. Bien. Dado el panorama general, nuevamente el panorama general es que existen 2 grandes grupos de metodologías: análisis costo-beneficio y análisis costo-eficiencia. Dentro de los métodos o metodologías análisis costo-beneficio, a su vez hay 2 grandes grupos. El grupo que son para bienes mercadeables, ¿verdad? Y dentro de ese grupo vamos a ver, como había mencionado, el sector de agua potable, el sector de plantas de tratamiento y el sector de transporte. Y a su vez, dentro del gran grupo análisis costo-beneficio está este otro grupo que se denomina metodologías no tradicionales para bienes no mercadeables, que a su vez se subdividen en 2 subgrupos: métodos indirectos o observables y métodos directos o hipotéticos. Empecemos con el primer gran grupo de metodologías, análisis costo-beneficio, con algunos sectores que hemos mencionado. Dentro del análisis costo-beneficio, ya lo hemos mencionado, se pueden identificar y valorar adecuadamente beneficios y costos. La comparación entre ambos para tomar la decisión de inversión se efectúa mediante el valor actual neto social. Un sector que vamos a ver inicialmente es el sector de agua potable. La evaluación social consiste en la identificación, cuantificación y valoración de los costos y beneficios asociados a la construcción, operación y mantenimiento del sistema de agua para las situaciones con y sin proyecto. ¿En qué consiste un proyecto de agua potable? Está constituido por una serie de elementos, como es la captación, la conducción, la potabilización, la distribución y el sistema intradomiciliario. La primera etapa, la captación, en la etapa de captación se ubica una fuente de agua que sea suficientemente grande como para poder abastecer del líquido elemento durante los próximos 30 o 40 años. Entonces ahí se hacen todas las obras de arte que sean necesarias, como podrían ser represas, ampliación de lagunas, construcción de lagunas artificiales, perforación de pozos porque se quiere aprovechar un acuífero subterráneo,
etcétera. Entonces ahí se realizan todas las obras de arte para poder contar con el líquido elemento. La segunda etapa es la conducción. La conducción del agua desde esta fuente hasta la conducción a través de cañerías de gran diámetro hasta una planta que es la planta de potabilización. Esa planta de potabilización le confiere al agua la calidad de potable, ¿verdad? Porque si estamos extrayendo de una fuente, de un río cercano, construyendo una represa, o estamos tratando de obtener el agua mediante pozos de un acuífero subterráneo, posiblemente esta agua no es potable y deberíamos conferirle la potabilidad a través de una planta. Una vez que tenemos el agua potable, mediante también cañerías, realizamos la distribución a toda la red urbana, a todo el conglomerado social, a la cual queremos dotarle de agua potable, y luego llegamos hasta el ingreso del domicilio, donde vamos a instalar un medidor y vamos a, digamos, va a haber un sistema intradomiciliario que va a depender del tipo de domicilio para poder, digamos, realizar esta labor. Ese es todo el sistema de agua potable. El agua potable se puede comparar con cualquier otro bien. Entonces hay una curva de demanda que se representa la curva de beneficios marginales desde el punto de vista social. Hay una oferta total del sistema. El sistema de agua tiene una oferta total del sistema, y por lo tanto esa oferta total está condicionando de alguna manera la curva de oferta que representa el costo marginal desde el punto de vista social, que es totalmente horizontal en un primer tramo y luego se vuelve totalmente vertical. Entonces es la curva de costo marginal social. En el gráfico anterior ya hemos mencionado una curva de demanda que representa el beneficio marginal desde el punto de vista de la sociedad, y hay una curva de oferta que representa el costo marginal social. En esta situación, entre el proyecto, ¿verdad? Entre el proyecto, la demanda se incrementa a una demanda de sub 1. Aquí, en la intersección de la curva de oferta, dado por el precio P sub 1 y la demanda de sub 1, hay una cantidad de Q sub 1 demandada. Entonces, dice, debido a que la capacidad del sistema es oferta total, ¿verdad? Y que hay una demanda por agua que es dada por Q sub 1, se pueden ocasionar tres efectos. En primer lugar, se incrementa el precio del agua a fin de igualar la cantidad demandada con la ofrecida. Entonces, en la intersección de la curva de oferta, que está dada por la oferta total, con la curva de la demanda, debería estar el precio P sub 2. O sea, se va a incrementar el precio desde P sub 1 a P sub 2. A fin de igualar, dice, la cantidad demandada, que es D sub 1, con la cantidad ofrecida, que está dada por la capacidad del sistema, representado por oferta total.
Entonces se incrementa del precio peso 1 al precio peso 2. En segundo lugar, es posible que se realicen racionamientos de agua a la población, debido a que el sistema no es suficiente como para atender toda la demanda. Entonces, como ha ocurrido en alguna época, hace unos 4 o 5 años atrás en la ciudad de La Paz, se va a decir, bueno, vamos a racionar el agua, vamos a dar agua solamente a tales zonas en tal horario, ¿verdad? Y había que hacer largas colas para poder conseguir agua en ciertas épocas del año. Entonces, se realicen racionamientos de agua a la población. En tercer lugar, se considera un proyecto que permita incrementar su oferta. Es decir, vamos a ampliar el sistema. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de proyecto en el sistema o en el sector de agua potable? Instalación de un sistema de agua potable. Es decir, el primer tipo de proyecto es instalación de un sistema medido de agua potable. Seguramente en el primer tipo de proyecto se va a instalar un sistema de agua potable en una población que se abastecía a través de acarreo de una fuente cercana o a través de la compra de carros cisterna. Un segundo tipo de proyecto es una ampliación del servicio. Una ampliación del servicio debido a que hay un crecimiento natural de la población y por lo tanto el servicio tiene que ser ampliado para poder dotar de agua potable a la nueva población que se está incorporando a una cierta localidad. En tercer lugar, rehabilitación del sistema. ¿Cómo podemos identificar los beneficios sociales? Beneficios por un mayor consumo. Perdón. Beneficios por liberación de recursos y beneficios por eliminación de molestias. Veamos estos beneficios. Para poder cuantificar y valorar los beneficios sociales, se requiere en primer término conocer las condiciones del actual sistema de abastecimiento, su oferta y su demanda. Para la oferta, se requiere analizar el servicio existente, tanto desde el punto de vista físico como operativo. Es necesario conocer la antigüedad del sistema, su estado de conservación, la capacidad de los tanques de almacenamiento, la cantidad que se extrae de las fuentes de abastecimiento y las pérdidas. La oferta total de agua va a ser igual a la cantidad de agua producida menos las pérdidas. Y dentro de las pérdidas, hay las pérdidas que se pueden controlar, como por ejemplo, las pérdidas porque el sistema está obsoleto, está deteriorado, las pérdidas por robo o conexiones clandestinas. Esas pérdidas se pueden controlar. Pero hay pérdidas que no se pueden controlar, como son la evaporación del agua. Entonces, la oferta total va a ser la cantidad de agua producida menos las pérdidas que se pueden controlar y aquellas que no se pueden controlar. En cuanto a la demanda, para estimar la demanda es necesario conocer por lo menos dos puntos de la curva. Uno de ellos puede estimarse tomando como base la situación actual en la que a una determinada tarifa se puede saber la cantidad demandada. Con estos parámetros se establece el equilibrio en el mercado en la situación sin proyecto. Entonces ya conocemos las condiciones de la oferta y las condiciones de la demanda y podemos establecer cuál es el equilibrio en el mercado en la situación sin proyecto. ¿Cómo cuantificamos y valoramos los beneficios?
por un mayor consumo. Tenemos la curva de la demanda, tenemos la oferta total sin proyecto. En la intersección de esa oferta total sin proyecto con la curva de demanda tenemos un precio P1. La demanda se incrementa a D1 y en la intersección de la demanda, la curva de la demanda D1 con ese precio P1 tenemos la cantidad de Q1 demandada. Entonces, hay un beneficio por mayor consumo que está dado por para que esto ocurra, para que en verdad la curva de demanda genere una cantidad de demanda de Q1, va a ser necesario que la oferta total se incremente, es decir, que haya una mayor capacidad de la planta de producción de agua, que vamos a llamar oferta total con proyecto, y dada esa situación, se ha ampliado la capacidad de la planta, el beneficio dado por un mayor consumo está dado por este triángulo, medido el proyecto por mayor consumo, dice A, B, Q1, oferta total sin proyecto. Está dado por este triángulo más este rectángulo. Ese es el beneficio por un mayor consumo. Debido a que hay una mayor demanda, pero para que esa demanda de D1 sea atendida, tenemos que ampliar el sistema. Pasamos de oferta total sin proyecto a oferta total con proyecto, de tal manera que el beneficio por un mayor consumo está dado por el triángulo más el rectángulo. Cambio del tipo de suministro de agua potable. Tenemos la curva de la demanda. Si en una localidad la gente se provee a través del acarreo o compra la cantidad Q0 de los carros cisternas a un precio P0 o acarrea la cantidad Q0 a un precio P0. El precio P0 en el caso de acarreo es un precio que está dado por el tiempo que las familias destinan para trasladar el agua de una fuente cercana hasta sus domicilios. A pesar de que muchos estratos sociales que hacen esta labor no consideran este costo, evidentemente hay un tiempo que las familias dedican a el acarreo del agua hasta sus domicilios y ese tiempo está dado por el precio que tiene el tiempo de esas personas que podrían dedicar ese espacio de tiempo a otras labores. Vamos a representar por P0 ese costo de ese tiempo o el precio que pagan algunas familias por obtener agua de los carros cisterna. Instalado el sistema de agua potable va a haber un cambio, ¿verdad? El cambio va a ser que el suministro de agua va a ser por tubería hasta sus domicilios. Y se ha comprobado que ese precio va a ser menor. Entonces, hay un precio P1, a ese precio P1 la cantidad demandada está por Q1. En la situación con proyecto ocurren dos efectos. En primer lugar, hay una sustitución de la fuente de abastecimiento. Su beneficio es la liberación de recursos. Eso está dado por este rectángulo. Hay una liberación de recursos, ya sea porque
la gente que traslada su agua de una fuente cercana hasta el domicilio ya no lo va a hacer. Y por lo tanto, ese tiempo es liberado. O la gente que se provee de los casos cisternas, los recursos destinados al funcionamiento, instalación de los casos cisternas se va a liberar, ya no es necesario, porque obviamente hay un sistema de agua potable por cañería que va hasta los domicilios. Entonces, este es el beneficio, es la liberación de recursos dado por este rectángulo. En segundo lugar, hay un incremento en la cantidad consumida de agua. Ese incremento se valora bajo la curva de la demanda y está dado por este triángulo más este rectángulo. Entonces hay una liberación de recursos, lo que está pintado de azul, y un incremento en la cantidad consumida de agua. Evidentemente, si las personas tienen en sus domicilios el agua disponible, el consumo va a ser mayor, puesto que ya sea si se abastecían mediante casos cisternas, obviamente el almacenamiento de esa agua es limitado dentro del domicilio. Y por otra parte, si acarreaban el agua de una fuente cercana, también el acarreo desde la fuente cercana hasta el domicilio hace que la cantidad consumida de agua sea mucho menor. Con la instalación de un sistema de agua potable por cañería, evidentemente hay un incremento en consumo que está dado por el área pintada de rojo, compuesta por el rectángulo más el triángulo. El otro beneficio que hemos mencionado es la eliminación de restricciones en el abastecimiento. Eliminación de molestias a los consumidores por no contar con un servicio continuo, un beneficio intangible. Es decir, ya sea que se abastezcan por traslado de una fuente cercana o por compra de carros cisternas, el servicio no es continuo, ¿verdad? Tienen que almacenarlo, en algún momento se acaba el agua y ya no tiene más agua. Entonces no es un servicio continuo, hay una molestia, hay un problema en ese abastecimiento. Es un beneficio intangible al tener, digamos, el agua en forma continua. ¿Cuáles son los costos sociales? Los costos de inversión de todo el sistema de agua potable, los costos de operación y mantenimiento. ¿Cómo se cuantifican y valoran estos costos sociales? A precios cuenta, ¿sí? O sea, la construcción del sistema valorado a precio cuenta, más el costo de operación y mantenimiento también valorados a precios cuenta. Para poder valorar esos precios a precios cuenta, ya hemos mencionado en la anterior clase, tenemos que transformar los precios de mercado en precios cuenta y trabajar a nivel de precios unitarios, conformando lo que sería una base de datos de precios unitarios a precios cuenta. Y una vez que tenemos esa base de datos, pues podemos hacer prácticamente los presupuestos a precios cuenta. Bien, el segundo sector que vamos a ver son las plantas de tratamiento. Dice, la construcción de una planta de tratamiento tiene como principal objetivo, desde el punto de vista social, disminuir los efectos negativos ocasionados por las aguas residuales descargadas en cuerpos receptores de agua, tales como ríos, lagos, etc. Las plantas de tratamiento son parte de un sistema de alcantarillado. Entonces, un sistema de alcantarillado echa sus aguas negras y grises de todos los habitantes de una población que debería descargarse en una planta de tratamiento. Esta planta de tratamiento lo que hace es disminuir los grados de contaminación de esas aguas negras y grises
hasta hacerlas, digamos, aguas que pueden ser utilizadas en otros usos, no como agua potable, sino en otros usos como riego, etc. Entonces, ¿qué pasa si no hay una planta de tratamiento? Las aguas residuales, como ocurre en gran parte de la ciudad de La Paz, son descargadas a los ríos, ¿verdad? Y los ríos se contaminan. Y muchas veces esos ríos, aguas abajo, son utilizados por los agricultores para el riego de sus cultivos. Entonces hay una externalidad, ya lo hemos mencionado, negativa en la producción, puesto que los agricultores que son afectados negativamente por no haber planta de tratamiento no han intervenido en el diseño del sistema de alcantarillado y tampoco reciben una compensación monetaria porque esas aguas que están usando para el riego han sido contaminadas. Desde el punto de vista conceptual, se puede decir que existe un óptimo social de contaminación. Si graficamos en el eje de las ordenadas los costos, valor, los pesos, y en el eje de las abscisas el nivel de limpieza, esta curva representa el beneficio marginal social de reducción de la contaminación. Entonces, a medida que vamos limpiando el agua, ¿verdad? Este costo tiene una pendiente negativa y llega un momento en el cual no vale la pena seguir limpiando porque el nivel de limpieza que hemos obtenido es adecuado para otros usos que no sean el de agua potable. Entonces, ese representa el beneficio marginal social. Y esta curva representa el costo marginal social, que es el control de la contaminación que estamos efectuando sobre esa agua que está contaminada. Entonces, según la teoría, hay un nivel óptimo de contaminación. Para este valor C1 del nivel de limpieza, queremos pasar del punto C1 al C asterisco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Por una parte, los beneficios que tenemos de tener agua limpia, menos contaminada, están dados por A, B, C asterisco C1. Por otra parte, los costos de pasar de C1 a C están dados por D, B, C asterisco C1. Entonces tenemos un beneficio social neto de pasar del punto C1 al C asterisco dado por A, B y D. ¿Por qué? Porque los beneficios están dados bajo la curva de esta curva. Los beneficios están dados por debajo de la curva del beneficio marginal social dado por A, B, C asterisco C1. Y los costos están dados por D, B, C asterisco C1. Por lo tanto, el beneficio neto es A, B y D. Ahora, si queremos pasar de C asterisco a C sub 2, ¿qué está ocurriendo? Al pasar de C asterisco a C sub 2, los beneficios están dados por B, F, C2, C asterisco. Beneficios B, F, C2, C asterisco. Costos B, E, C2, C asterisco. Porque estamos bajo la curva de costos. Entonces hay un costo
neto que está dado por BEF. Entonces, para pasar de C asterisco a C2, estamos incluyendo un costo social que está dado por BEF. Costo social neto BEF. ¿Por qué? Porque los costos están dados por esta área y los beneficios están dados por esta área, por lo tanto, hay un costo que está dado por este triángulo. Entonces, podemos decir que el óptimo nivel de contaminación es el punto C asterisco, donde se intersectan las curvas del beneficio marginal social y el costo marginal social. ¿Cuáles son los beneficios de una planta de tratamiento? En primer lugar, mejoramiento de la calidad ambiental. La eliminación de malos olores, mosquitos y fauna nociva. Disminución de enfermedades. Estar en contacto directo con el agua residual cruda genera una serie de padecimientos. Entonces, las personas que están cerca a los ríos en los cuales existe esta contaminación, pues pueden estar enfermos. En tercer lugar, aumento de la disponibilidad de agua. Permite incrementar la disponibilidad de agua. Y finalmente, mejoramiento de la calidad de agua. Tiene menores niveles de contaminación, que puede ser usado para riego adecuado. Entonces, esos son los 4 beneficios de una planta de tratamiento. Primero, mejoramiento de la calidad ambiental. Se elimina malos olores, mosquitos, fauna nociva. Disminución de las enfermedades, el agua ya ha sido tratada y por lo tanto las personas que viven alrededor de los ríos ya no están expuestas a ser, digamos, contagiadas, padecimientos de cierto tipo de enfermedades. En tercer lugar, como ya es un agua no potable, pero sí tratada, hay un aumento de la disponibilidad de agua. Este tercer elemento está en directa relación con el cuarto, mejoramiento de la calidad de agua. Evidentemente, existe menores niveles de contaminación y por lo tanto puede ser utilizada para el riego. Ya hemos identificado, ahora, ¿cómo los valoramos? ¿Cómo estos beneficios? Mejoramiento de la calidad ambiental. El primer beneficio que ha sido identificado se puede cuantificar, debido a que hay un incremento en el valor de las zonas no agrícolas, aledaña a los cuerpos receptores de agua que serán saneados. Entonces, sin proyecto, esas zonas alrededor de los ríos tenían un valor, pero había malos olores, propagación de mosquitos, fauna nociva, roedores, etcétera. Evidentemente, los terrenos tenían un cierto valor, pero cuando ya se introduce la planta de tratamiento, la calidad del agua ha mejorado, no hay ya malos olores, etcétera, y por lo tanto hay un incremento en el valor de las zonas no agrícolas cerca a los cuerpos receptores que serán saneados. Disminución de enfermedades. Eso se puede básicamente cuantificar a través de unas encuestas que se han hecho debido a, sin proyecto, una serie de enfermedades que tienen que ser tratadas por los habitantes cercanos a los ríos, ¿verdad? Y en la situación con proyecto, seguramente esas personas ya no tienen que acudir a los centros médicos. Entonces se puede establecer y cuantificar esos beneficios a través de una comparación de la situación con proyecto respecto a la situación sin proyecto.
Aumento en la disponibilidad de agua tratada, disminución o sustitución, perdón, de agua potable. Entonces aquí tenemos, el siguiente gráfico, tenemos la demanda que representa el beneficio marginal social, el costo marginal social dado por proveer de agua potable, está dado por P sub 0, si tratamos el agua, hay mayor disponibilidad de agua tratada, el precio baja de P sub 0 a P sub 1, evidentemente el precio P sub 0 representa el costo marginal social del agua potable, pero si vamos a usar esa agua potable para riego, es mejor usar un agua tratada para riego y por lo tanto el precio de esa agua es menor que el precio de agua potable. A este precio la cantidad consumida va a ser mayor, ¿verdad? Y por lo tanto, con proyecto, dice, ocurren dos efectos. En primer lugar, sustitución de agua potable por agua tratada. Liberación de recursos utilizados por la sociedad en la producción de Q sub 0 metros cúbicos de agua potable. Eso está dado por P sub 0 a Q sub 0 O. Está dado por la figura que está representada y pintada de azul. O sea, estamos sustituyendo el agua potable por agua tratada. No precisamente para consumir esa agua, sino porque anteriormente a no tener el agua tratada, utilizábamos agua potable, por ejemplo, para el riego de los jardines, el riego de los cultivos, pero si tenemos agua tratada, vamos a usar esa agua para poder regar los cultivos y por lo tanto va a haber digamos, una liberación de recursos por la sociedad para producir la cantidad Q sub 0 metros cúbicos de agua potable. Y eso está representado por ese rectángulo pintado de celeste. En segundo lugar, incremento de la cantidad total consumida de agua tratada. Hay un mayor consumo, el consumo se ha incrementado de Q sub 0 a Q sub 1 y el beneficio por incrementar el consumo de agua tratada está dado por A, B, Q sub 1, Q sub 0, es decir, por este triángulo más este rectángulo. Entonces, hay los dos beneficios, uno, sustitución de agua potable por agua tratada, liberación de recursos, pintado de celeste, y un mayor consumo de agua tratada, dado por el rectángulo y el triángulo pintados de rojo. Mejoramiento de calidad de agua, diferencia entre el beneficio neto de la producción en la situación con proyecto menos el beneficio neto de la producción en la situación sin proyecto. ¿Cómo identificamos los costos sociales? Costos de inversión y costos de operación y mantenimiento, valorados a precios cuenta. Cuantificación y valoración de costos sociales, valorados a precios cuenta. Bien, el tercer sector que vamos a ver es el sector de transporte. Proyectos de carreteras. La realización de un proyecto de carreteras tiene como principal objetivo disminuir los costos generalizados de viaje, en los que incurren sus usuarios, y estos costos generalizados de viaje se componen del costo de operación vehicular, combustibles, lubricantes, llantas y el tiempo empleado en el viaje. Entonces, esa es, digamos, la metodología general en proyectos de carreteras. En proyectos como la Mario Mercado, donde no hay demasiadas intersecciones, en proyectos como la Avenida Costanera, en la ciudad de La Paz. Disminuir los costos generalizados de viaje.
en los que incurren sus usuarios y que se componen del costo de operación vehicular, combustibles, lubricantes, llantas y el tiempo empleado en el viaje. El costo en que incurren los usuarios de una carretera se denomina costo generalizado de viaje y es aquel que percibe el usuario que se incorpora a una ruta, por lo que también se le conoce como costo marginal privado. En el eje de las ordenadas estamos considerando el costo que incurre una persona que se incorpora a una carretera. En el eje de las abscisas, el número de vehículos en función al tiempo. Entonces hay una curva de demanda de los usuarios por transitar por una determinada carretera. Y la oferta está dada en forma horizontal, totalmente inelástica, en un primer tramo, cuando la carretera no tiene congestión, luego se vuelve exponencial cuando existe ya congestión en la carretera. Y este costo es el costo generalizado de viaje, que como hemos visto en la anterior lámina, representa el costo marginal desde el punto de vista privado. Hemos dicho primeramente en un tramo es horizontal, donde no hay congestión, y un segundo tramo dice capacidad vehicular de la vía en la cual no existe congestión vehicular. Y luego se vuelve exponencial porque ya a medida que ingresan los vehículos, ¿verdad? Existe un tramo B, capacidad vehicular de la vía en la cual ya existe congestión vehicular. Entonces, el costo marginal privado está representado por el costo, los costos generalizados de viaje. Cuando una carretera, dice, se congestiona, la incorporación de un vehículo adicional afecta a todos los usuarios que circulan por esa vía, debido a que la congestión se incrementa y provoca reducción de velocidad, menor movilidad de los automóviles, etc. Cuando esto sucede, el costo marginal social del vehículo que se incorpora es mayor que su costo marginal privado, debido a que en el primero, en el costo marginal social, se debe incorporar la externalidad causada al resto de los vehículos. Entonces hemos visto, hay dos tramos en los costos generalizados de viaje que representan los costos marginales sociales también. Un primer tramo horizontal en el cual no hay congestión, los vehículos transitan libremente por la carretera, pero luego ese tramo se vuelve exponencial porque se incorporan, digamos, más vehículos y se genera la congestión. Entonces hay dos curvas un costo marginal privado y un costo marginal social. Y aquí dice el costo marginal social es mayor que su costo marginal privado, debido a que en el costo marginal social se debe incorporar la externalidad causada al resto de los vehículos. Eso lo vamos a graficar. Tenemos la demanda, que representa el beneficio marginal privado. Tenemos un costo marginal privado. Ahí circulan B sub 0 vehículos a un costo C sub 0, pero cuando se realiza la congestión, hay un costo marginal social. De ahí
Debido a la congestión, circulan B1 vehículos o B asterisco vehículos a un costo mayor, C asterisco. Debido a que ya en la carretera existe una congestión y por lo tanto la cantidad de vehículos que transitan por esa carretera se hace menor, de B0 a B asterisco, y obviamente a un mayor costo. Inicialmente el costo era C0 y ahora es C asterisco, porque evidentemente cuando existe congestión en la carretera se gasta más llantas, más vehículos, más gasolina, más lubricantes, porque hay que detenerse, volver a partir, detenerse, volver a partir, etc. ¿Cuáles son los tipos de proyectos que existen en una carretera? En primer lugar, proyectos de ampliación. Permiten incrementar la capacidad vehicular de una carretera. Su objetivo principal es reducir la congestión vehicular, disminuyendo así los costos de circulación de los vehículos que la transitan. Es el caso de la carretera que se ha ampliado, la carretera La Paz-Oruro, La Paz-Caracollo, ¿verdad? Entonces, esa ampliación ha permitido incrementar la capacidad vehicular de esa carretera. Es el primer tipo de proyecto. El segundo tipo de proyecto, proyectos de mejoramiento. Buscan mejorar las condiciones físicas o geométricas de la infraestructura actual. Y dentro de estos proyectos de mejoramiento están los siguientes. Mejoramiento del trazado. Son proyectos que aumentan la calidad del servicio existente mediante cambios en la estructura del camino. Mejoramiento de la carpeta. Antes, mejoramiento del trazado. Por ejemplo, la construcción del túnel Instituto Americano en la ciudad de La Paz. Ese proyecto ha mejorado la calidad del servicio existente mediante, se ha construido un túnel debajo del Colegio Instituto Americano, lo cual ha facilitado el tránsito por esa zona. Lo mismo está ocurriendo con los viaductos que se han construido actualmente en el estadio de la ciudad de La Paz, en la Plaza San Martín, Plaza Triangular, etcétera. Todos ellos, ¿verdad?, han permitido mejorar la calidad del servicio. En segundo lugar, mejoramiento de la carpeta. Son proyectos que cambian el tipo de carpeta de rodadura por una de mejor calidad. Pasar de una carretera de tierra a una carretera de asfalto. Estamos cambiando el tipo de carpeta. En tercer lugar, reposición de la carpeta. Consiste en renovar parcial o totalmente la carpeta de rodadura cuando se encuentra deteriorada. Es lo que se hacen los bacheos habituales que se hacen en las carpetas, porque estas se desgastan, ¿verdad? Y por lo tanto hay que cambiarlas parcialmente, o sea, en los lugares donde la carretera se ha desgastado. Construcción de nuevos caminos. Consiste en la construcción de nuevas carreteras que permitan la comunicación terrestre a través de vías más cortas entre un determinado par origen-destino. Esos son los tipos de proyectos que pueden identificarse en este sector. ¿Cuáles son los beneficios desde el punto de vista de la sociedad? Dice, los beneficios pueden ser de dos tipos. Los directos, que son los que perciben los usuarios del proyecto,
Y los indirectos, que son los percibidos por quienes circulan por vías distintas a las del proyecto, pero que se benefician con su ejecución. Entonces hay dos tipos de beneficios, directos e indirectos. Directos, los que se benefician con el proyecto. Indirectos, los beneficios que perciben los usuarios que circulan por vías distintas a las del proyecto, pero que se benefician con su ejecución. En el caso del túnel del Instituto Americano, los viaductos que se han construido en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Entonces, obviamente, si uno transita por la zona cercana al estadio y la zona cercana al Parque San Martín, esos viaductos han facilitado el tránsito por esa zona. Entonces, esos beneficios los perciben directamente los que usan los túneles y los viaductos que se han construido. Pero hay también los que no usan esos viaductos, se han beneficiado porque evidentemente ha descongestionado todas digamos, a los vehículos que transitaban y siguen transitando habitualmente por las carreteras o por las vías, calles adyacentes. Obviamente el tráfico vehicular es menor porque muchos de los vehículos toman estos viaductos para llegar a su destino. Dice, los beneficios se obtienen principalmente al comparar los costos generalizados de viaje asociados a las situaciones con y sin proyecto, y que pueden resumirse en lo siguiente. En primer lugar, ahorro en los costos de operación de los vehículos. Ya lo hemos mencionado cuando analizábamos el amarillo mercado. Disminución en el consumo de combustibles, lubricantes, neumáticos, etcétera, ¿verdad? Si alguien transita por la amarillo mercado, va a gastar gasolina, lubricantes, llantas, pero en menor cuantía que si lo hiciera desde la zona sur, pasando por el centro y llegando hasta la autopista, etc. Ahorro de tiempo de las personas y de la carga. Evidentemente, si utilizamos una vía mucho más expedita como la amarillo mercado, vamos a ahorrar tiempo de las personas y de la carga que se está transportando en esos vehículos. Ahorro en costos por accidentes, debido a que siendo más expedita hay menor tiempo de viaje y posiblemente menores accidentes en esa carretera. Y menor contaminación. Esos son los 4 beneficios. Beneficios directos en proyectos de ampliación. ¿Qué pasa cuando hay una carretera que se ha ampliado? ¿Cómo podemos graficar estos beneficios? Tenemos una curva de demanda. Hemos visto que la curva de oferta es horizontal en un primer tramo y luego se vuelve exponencial. Este es el costo marginal privado sin proyecto. En la situación sin proyecto transitan por esta carretera B sub 0 vehículos a un costo C sub 0. Ahí está. En la situación sin proyecto circulan B sub 0 vehículos, tránsito normal a un costo C sub 0. Con la realización del proyecto los costos disminuyen. Costo marginal privado con proyecto. Los costos disminuyen hasta C sub 1. Con la ampliación de la carretera, los costos de C sub 0 disminuyen a C sub 1. Y los beneficios van a estar dados por A, B, C y D.
Ese es rectángulo. Ese es rectángulo. Por la ampliación de la carretera, entonces, hay un beneficio que está dado por ese rectángulo A, B, C y D. Pero adicionalmente, dice la disminución en los costos generalizados de viaje por transitar en esta carretera va a incentivar a otros usuarios para que la utilicen, incrementándose el número de vehículos que transitan por ella, de B sub 0 a B sub 1. Entonces, hay un beneficio adicional dado por este rectángulo, debido a que los costos han bajado de C sub 0 a C sub 1, entonces va a incentivar esa disminución de costos por transitar en esta carretera ampliada, va a incentivar a otros usuarios para que puedan transitar por esta carretera. Ese incremento de consumo, antes transitaban B sub 0 vehículos, ahora van a transitar B sub 1 vehículos y el beneficio va a ser BCE. Y por lo tanto, el beneficio total va a ser A, B, E y D. Voy a volver a esta lámina. Entonces, el beneficio total es A, B, E, D. Es decir, el rectángulo más este triángulo. Pues por ampliarse la carretera, ¿verdad? Antes transitaban B sub 0 vehículos a un costo C sub 0. La carretera se amplía y por lo tanto el costo marginal privado con proyecto se desplaza hacia la derecha y tenemos circulando B sub 1 vehículos a un costo C sub 1. El costo ha bajado de C sub 0 a C sub 1. El beneficio por esa disminución de costo es este rectángulo A, B, C, D, pero debido a que hay un menor costo por transitar por esa vía, es el caso de la carretera doble, que se ha ampliado, carretera La Paz-Caracollo, ¿verdad? Muchas personas que no usaban esa carretera, debido a que ha habido una mayor fluidez, mayor transitabilidad por la carretera, lo van a usar, y además el costo ha bajado de C sub 0 a C sub 1, y por lo tanto ese beneficio adicional está dado por el triángulo BEC, y en total el beneficio total es A, B, E y D. Beneficios directos en proyectos de mejoramiento. Tenemos un costo marginal privado sin proyecto. Sin proyecto transitan B sub 0 vehículos a un costo C sub 0. Con proyecto, la curva de los costos se desplaza hacia la derecha, costo marginal privado con proyecto. En esta situación, en la intersección de este costo marginal privado con proyecto con la curva de demanda, tenemos, dice, en la situación sin proyecto se encontraban circulando B sub 0 vehículos a un costo C sub 0. Al realizarse el proyecto, los costos disminuyen hasta C sub 1. Los beneficios van a ser entonces A, B, igual que en el caso anterior, A, B, C y D. El rectángulo. Este es el beneficio. Sin embargo, al igual que en el caso anterior, la reducción de los costos de viaje va a inducir a que usuarios de otras vías utilicen la del proyecto, aumentando el número de vehículos de B sub 0 a B sub 1. El beneficio va a ser este pequeño triángulo, y por lo tanto el beneficio total va a ser A, B, E y D. O sea,
lo que está pintado de celeste más lo que está pintado de rojo. Es una situación parecida a el beneficio directo en proyectos de ampliación. Aquí es un proyecto de mejoramiento. La situación es muy parecida a la de un proyecto de ampliación. Beneficios indirectos de un proyecto de carreteras. Dice, en la mayoría de los casos, la realización de un proyecto de carreteras va a tener efectos indirectos, que se refieren a los beneficios, rutas alternativas o costos, rutas complementarias, ocasionadas a usuarios de la vía del proyecto. Consideremos la ruta La Paz-Caracollo, que ha sido ampliada, ¿verdad? Esa ruta tiene una ruta complementaria, Caracollo-Cochabamba. Entonces, ¿qué ha ocasionado la ampliación de la ruta La Paz-Caracollo? Ha ocasionado costos en rutas complementarias, Caracollo-Cochabamba. Evidentemente, mucha gente que no usaba la ruta La Paz-Caracollo, debido a la ampliación, ha utilizado esas vías. Entonces, eso ha provocado una mayor cantidad de vehículos que transitan por la vía La Paz, Caracollo, Cochabamba. Y eso indudablemente ha implicado, ¿verdad?, un congestionamiento en la ruta Caracollo-Cochabamba. Entonces, está ocasionando costos en rutas complementarias. Lo que no hubiera ocurrido si es que hay una ruta alternativa, pero no hay una ruta alternativa a La Paz-Caracollo, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa ampliación de esa ruta ha ocasionado costos en la ruta complementaria Caracollo-Cochabamba. Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver son los beneficios indirectos o costos indirectos. Los beneficios directos se producen generalmente en rutas alternativas, sustitutas a la del proyecto. En caso de rutas complementarias, no son beneficios, son costos, ¿sí? Pero veamos el caso que se plantea. Beneficios indirectos. Tenemos el costo en el eje de las ordenadas, volvemos por vehículo y vehículos en función del tiempo. La demanda sin proyecto, el costo marginal privado. En la situación sin proyecto, circulaban, dice, en la ruta alternativa. En la situación sin proyecto, circulaban por la ruta alternativa. Esta es la ruta alternativa. B sub 0 vehículos a un costo C sub 0. Con la realización del proyecto, disminuye la demanda por utilizarla. De demanda sin proyecto a demanda con proyecto. Situada a la izquierda, porque evidentemente estamos graficando la ruta alternativa. La demanda por transitar por esta ruta va a disminuir porque la ruta alternativa ha mejorado. Entonces la demanda con proyecto se desplaza hacia la izquierda de la demanda sin proyecto. Por lo que en la situación con proyecto solo van a circular B sub 1 vehículos, a un costo C sub 1. El diferencial B sub 0 menos B sub 1 corresponde al número de vehículos que se desvían a la ruta del proyecto. Esta disminución genera un beneficio social para los vehículos que se quedan transitando por la vía alterna que está dado por A, B, C, D, por el rectángulo. El beneficio social para el tránsito desviado, BCE, beneficios indirectos totales,
incluyendo el rectángulo AECD. Entonces aquí estamos graficando, ¿verdad?, la ruta alternativa a la del proyecto. Entonces, la ruta alternativa inicialmente circulaban, ¿verdad? Es la curva de costos marginales, es la curva de demanda. Circulaban B sub 0 vehículos a un costo C sub 0 en la ruta alternativa a la del proyecto. Como muchos vehículos utilizan la nueva ruta, ¿verdad?, la demanda se desplaza hacia la izquierda, demanda con proyecto. Y en esta situación de demanda con proyecto, circulan B sub 1 vehículos a un costo menor, a un costo C sub 1, porque hay menos vehículos que están transitando por esta vía alternativa. Dice, esta disminución genera un beneficio social para los vehículos que se quedan transitando por la vía alterna, que es ABCD. El beneficio social para el tránsito desviado, BCE, de tal manera que los beneficios indirectos totales son AECD. Este es el caso en el cual hay una ruta alterna a la del proyecto. Y se está graficando aquí la situación de la ruta alternativa, no la del proyecto. Pero obviamente, por eso es que la demanda que estaba en este nivel ha disminuido a demanda con proyecto a este nivel. Porque muchos vehículos se van a la otra ruta. Bien. Cuantificación y valoración de los beneficios sociales están dados por la disminución de los costos generalizados de viaje. Para su cuantificación y valoración es necesario realizar los siguientes estudios. Encuesta origen-destino. La información se requiere para determinar la red vial relevante del proyecto. Aforos en la red vial relevante. Condiciones físicas y geométricas de la carretera para el cálculo de los costos generalizados de viaje. La interacción entre la oferta, condiciones de la carretera y la demanda, flujo vehicular de una carretera permitirá determinar el costo generalizado de viaje para las situaciones con y sin proyecto. Esta interacción se realiza mediante modelos computacionales como el HDM4 del Banco Mundial. Vamos a quedar aquí. Quiero hacer énfasis en esta situación de la lámina anterior,